como novia adornada, vestida de luz. Será mi mayor alegría cuando en aquel día veré a mi Jesús. Canta, iglesia, alégrate, iglesia, esta fiesta no va a parar. Cuando dejemos la tierra, allá en el cielo va a continuar. Canta, iglesia, alégrate, iglesia, esta fiesta no va a parar. Cuando dejemos la tierra, allá en el cielo va a continuar. Abraham, Isaac y Jacob, Elías y Job, también voy a ver. Veré al profeta Isaías, también a Jeremías, muy cerca de Dios. Veré a Moisés y Aarón, al rey Salomón, juntito al Señor. Oirá David el salmista con dulces melodías cantando al Señor. Canta, iglesia, alégrate, iglesia, esta fiesta no va a parar. Cuando dejemos la tierra, allá en el cielo va a continuar. Canta, iglesia, alégrate, iglesia, esta fiesta no va a parar. Cuando dejemos la tierra, allá en el cielo va a continuar. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hermanas y hermanos presentes en este lugar, a los que nos escuchan por medio del internet, por medio de la radio, y a todos aquellos que después de pasada esta convención volverán quizá con el paso de los años aún a ver estos videos. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios esté con todos ustedes. La juventud, voz de alerta de la Iglesia Misionera, Apóstoles y Profetas, Efesios 2:20, en la ciudad de Wheaton, Maryland, os saluda. Y en esta tarde nos es un hermoso privilegio ver cada uno de vuestro rostro, estar presentes aquí con ustedes y participar en esta fiesta espiritual para honrar y glorificar a aquel que dio su vida por todos nosotros en el Calvario, y para edificar a cada uno de ustedes, pueblo santo como sois. Presentamos el tema Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Introducción. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para escuchar el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los reinos y los pueblos se congreguen en uno para servir a Jehová. Porque no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez
a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste su gente y aumentaste su alegría. Se alegrarán como se alegran en el tiempo de la siega. Se gozarán como cuando reparten botín y despojo. Tanto el salmista como Isaías, inspirados por el Espíritu Santo, profetizaron de la misericordia y los planes nuevos de Dios para el pueblo gentil, guiándonos Dios a la alegría, a la santidad, a la justicia, a la rectitud, a la verdad y a la paz. Nuestro Redentor descendería de los cielos mismos y nacería entre el pueblo de Israel, y sería su nombre Emanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A precio de sangre en el Calvario compraría al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia para siempre. Queremos aclarar que la iglesia no es el edificio donde se congrega, sino quienes ahí se congregan. La iglesia nunca será el redil, pero siempre será el rebaño. La iglesia no es donde nos reunimos, sino los que nos reunimos y adoramos al Padre en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, estando Israel por 400 años en servidumbre y esclavizados por sus enemigos en Egipto, clamaron al Dios de los cielos, y escuchando ellos, les envió a Moisés para libertarlos y llevarlos a la tierra de Canaán, tierra buena y ancha, fluyente de leche y miel, según la promesa dada a sus padres. De la misma forma, el pueblo gentil estábamos oprimidos y dispersos por el pecado, y Dios nos envió a un libertador más grande que Moisés y más sublime que los cielos, para sacarnos de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia y de la maldición a las buenas obras. En el Antiguo Testamento, David reunió los materiales para la construcción del templo, pero fue su sucesor Salomón el que realizó la obra del templo. De igual forma, nuestro Señor Jesucristo preparó el ministerio humano de la iglesia, pero fue su sucesor Salomón, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, que hizo florecer y levantar al edificio mismo de la iglesia. La iglesia nace en el Calvario mismo, con el sacrificio de Cristo, pero fue en el aposento alto, con tan solo 120, en el día de Pentecostés, o fiesta de la cosecha, que floreció y se dio a conocer. Ahí recibió el sello de la unción y presencia divina prometida, así como en el libro de Éxodo, el tabernáculo fue construido y posteriormente consagrado con el descenso de la gloria divina. Cuando recibe la iglesia el sello del Espíritu Santo en Pentecostés, era para enfrentarse al mundo y a sus deseos, a la carne y sus pasiones y sus engaños, y con la ayuda de Él hacer temblar al diablo, a las huestes espirituales y a las puertas del infierno mismo. La iglesia, mediante la predicación, la doctrina, la exhortación y la enseñanza, fue edificada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo en el cual cada uno de nosotros, oh amados,
somos llamados a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora por pura gracia hemos alcanzado misericordia. La juventud voz de alerta con el desarrollo del tema Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud, su gloria y su santidad. Los miembros de la iglesia hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para revelar su poder. La iglesia es la heredera de incrustables riquezas de Cristo y encargada de anunciar de las disposiciones y misterios escondidos desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la platiforma sabiduría de Dios sea dada a conocer a su iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que es en Cristo Señor Jesús. Amén. Cristo fundó su iglesia en medio de un mundo que ignora el amor de Dios. Estando él con sus discípulos en la región de Cesarea Filipo, les preguntó diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Jesús prometió edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y los otros discípulos, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, que Él edificaría su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro, que desde los cielos le fue revelada. La roca es Jesucristo, el primer y gran fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y les habló también palabras de esperanza y valor, diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De cierto, dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y les daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma, y todos seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El discípulo no más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y todo lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y todo lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. He aquí, no temáis a que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Más bien, temeré que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. El que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre.
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que haya su vida la pierde, mas el que pierde su vida por causa de mi nombre la hallará. Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, porque yo soy el único que sabe. Yo anuncié, salvé, he hecho ir, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz en las naciones, para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque nuestro nombre está escrito en los cielos. En ese mismo momento Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Señor, te alabo, oh Padre, Rey del cielo y de la tierra, porque le escondiste de los sabios y los entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos reyes y profetas desearon ver lo que vosotros veis, pero no vieron. Y desearon oír lo que vosotros oís, pero no oyeron. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría los suyos, pero no sois del mundo, porque os elegí como pueblo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Amén. Cristo había terminado la obra que se le había encomendado que hiciera, había reunido a aquellos que habrían de continuar su misión entre los hombres, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado.
aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la puede sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Estas cosas le ha hablado Jesús, y levantado los ojos al cielo y dijo al Padre: yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste. Y le has dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, y así el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y le has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Amén. Cuando estaban en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado, cuando le vieron, le adoraron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, enseñándoles que se guarden todas las cosas que os he mandado, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Tomarán en las manos a los enfermos y sanarán. Amén. Y después de haberle dicho estas cosas, fue alzado, y he aquí una nube vino y le cubrió de sus ojos. Estando ellos mirando hacia el cielo, se aparecieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este Jesús, el cual ha sido tomado entre vosotros, así como le has visto ir, así un día regresará. Vinieron ellos y empezaron a predicar el evangelio por todas partes. Lo bendecía el Señor con grandes prodigios, haciendo grandes maravillas. Regresaron luego a Jerusalén con un gran gozo. Estaban cada día en el templo, alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo,
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y estaban todos perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. En esto se estaban cumpliendo las palabras dichas por el Maestro a sus discípulos cuando les dijo: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron como 3,000 personas en aquel día, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían conforme a la voluntad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y perseverando y partiendo el pan en las casas, comían juntos y comían juntos conforme a su corazón, y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Amén. La iglesia es la fortaleza de Dios, ciudad de refugio que sostiene un mundo pecaminoso. A través de los siglos de persecución, luchas y tinieblas, Dios ha sostenido su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella, sin que Él lo hubiese hecho permisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra. Sin que Él lo hubiese previsto, la iglesia como pueblo de Dios somos creyentes redimidos por el sacrificio de Cristo. Somos un pueblo peregrino que ya no pertenecemos a esta tierra, porque ya no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tal como Pablo dijo: os ignoré que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios,
no son vuestros, porque ha sido comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. La iglesia también es templo de Dios, pues la Biblia dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. La iglesia tiene el deber de luchar contra el mal, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Es un deber de la iglesia estar unida, pues la Escritura dice: oh, ruego andéis como dignos de la vocación, con que fuiste también llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándolo con paciencia, los unos de los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, con fuiste también llamado con misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Amén. Si la iglesia quiere entrar en el reino de Dios, no debe practicar lo que el mundo practica, por lo cual salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deberes de la iglesia son, número 1, adorar a Dios. Jesús nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Número 2, predicar el evangelio. Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Número 3, hacer el bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, orando en todo lugar y levantando manos santas sin iras ni contiendas. Amén. Y por la mano de los apóstoles hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón,
De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, de hombres así de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían sobre camas y lechos, para que a pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas de Jerusalén traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar de Jesucristo. Amén. A pasar del tiempo, los apóstoles fueron cumpliendo el mandamiento de Jesucristo, llevando el evangelio por todas partes, como lo dijo el salmista siglos antes: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ellos tuvieron oposición, se enfrentaron a reyes, gobernadores y sacerdotes, hablando con toda libertad y seguridad, no temiendo a sus amenazas. Ellos fueron castigados por llevar el evangelio, pero se sintieron dignos de sufrir por causa de Jesucristo. Esto ya lo había predicho el fariseo Gamaliel, doctor de la ley, cuando le dijo al concilio: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez tallados luchando contra Dios. Amén. A la iglesia primitiva no la movía ningún poder humano, sino que se movía con el poder del Espíritu Santo. En cada reunión que realizaban, el lugar temblaba con la presencia del Dios invisible. Ningún poder de maligno logra detener a la iglesia. Si Dios está a su lado, los muros se caen, las cadenas son rotas, las ligaduras se rompen, y a causa de la unción el yugo se pudre. Los apóstoles fueron llevados a la cárcel, pero la palabra de Dios nunca estuvo presa. Tal como Pablo y Silas, al ser azotados y llevados a la cárcel de Filipos, estaban en el calabozo de más adentro, puestos los pies el cepo y sus manos atadas. Desde el fondo se escuchó en la medianoche la oración y los himnos que cantaban. Sobrevino de repente un gran terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudían, las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, sacando su espada, intentó quitarse la vida. Pablo le digas: no te hagas daño, ninguno se ha ido. Él, temblando, postrado en tierra, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dicen: cree en el Señor Jesucristo y ya serás salvo tú y tu casa. Amén. En aquellos días se levantó una terrible persecución contra los apóstoles de la iglesia primitiva. En él entonces se comenzaron a cumplir las palabras dichas por el Maestro cuando dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así fue como se levantó Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, hablando con denuedo, comenzando desde Abraham hasta Jesucristo, les declaró lo que hicieron con él. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de él, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y yendo contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y le mataron. Amén. Esteban, un verdadero guerrero del Evangelio, había coronado su carrera con la muerte. Mientras Satanás mataba a ciertos de la iglesia, no obstante, llegaban noticias a la iglesia de Jerusalén que en Samaria miles recibían el Evangelio a través de Felipe, que fue llevado ahí por el Espíritu Santo.
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para matarles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Dios, en respuesta a la oración, envía a su ángel para librar a su siervo, y tocándole le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos y fue libre en aquella misma hora. Amén. Los apóstoles, uno por uno, coronaban su carrera y el evangelio de Jesucristo iba siendo esparcido por todo el mundo. Pablo, un verdadero heraldo del evangelio y apóstol de los gentiles, estando en la cárcel en Roma y a la espera de ser decapitado por Nerón, escribió la última de sus 13 cartas a Timoteo diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique las palabras, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Continuó la persecución bajo el gobierno de Nerón en contra de los seguidores de Jesucristo. Todos los apóstoles coronaron su carrera excepto el anciano Juan. Este fue desterrado a la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, en medio de esta terrible opresión satánica de los emperadores Nerón y Domiciano, nunca negó la fe de aquel que le llamó como apóstol. Siempre tuvo palabras alentadoras para aquellos consiervos que estaban pasando momentos difíciles como él. Les escribió diciendo: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansen de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Había pasado más de un siglo y la iglesia en las luchas y en las pruebas siguió caminando. Se levantaron hombres en la historia que defendían la fe, no importando las amenazas de los emperadores. Resonaba en sus oídos lo que escuchaban las congregaciones y catacumbas, que un siglo antes Pedro había dicho: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ignacio de Antioquía, cuando iba a ser ejecutado, dijo estas palabras: estoy empezando a ser discípulo del fuego y la cruz, muchedumbre de fieras y huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo, para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado, no me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la sangre de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es la bebida imperecedera, porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para poder ser ofrecido como limpio pan de Dios. Amén. Los seguidores de Cristo, aquellos que continuaron la obra de los primeros cristianos, dejaron atrasado la senda para la iglesia de hoy en medio de grandes luchas y pruebas, experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, acerados y puestos en prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos en pieles de ovejas y de cabras,
pobres angustiadores, maltratados, de cual el mundo no era digno de heredar por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cuevas de la tierra. En aquel entonces, los emperadores demandaban la reverencia y adoración a ellos como dioses. Amenazaron a los cristianos a que le rindieran culto y sacrificio y negaran su fe. Pero Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey quien me salvó? No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Cuando por fin el juez le amenazó, primero con fieras y después con ser quemado vivo, Policarpo le contestó que el fuego que el juez podía encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagaría. Traigan las fieras, traigan el fuego o traigan lo que sea. Ningún tormento me hará negar a mi Cristo, mi Señor y Salvador. Y mirando al cielo dijo estas últimas palabras: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto con tus mártires pueda yo tener parte en el sufrimiento de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. ¿Y qué más podríamos decir de la iglesia del ayer? Porque tiempo nos faltaría hablando de los grandes mártires como Irineo de León, discípulo de Policarpo y defensor de la fe, y muchos más que se levantaron sufriendo por la verdad, ofrendando sus vidas en la hoguera por las fieras, crucificados, apedrados, aserrados y muertos a filo de espada. Mas no temían a los que mataban el cuerpo, porque el alma no la podían matar. Temían más bien a aquel que podía destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 13 siglos después, se levanta una luz de esperanza en Europa. Dios manda a un hombre llamado John Wycliffe y reconocido como el lucero de la Reforma en Inglaterra, donde muchos salieron de la oscuridad y fueron iluminados por el Evangelio de la verdad. Amén. Después de que la iglesia se unió con el Estado, la pérdida espiritual fue grande, tomando otra dirección y no la de Dios. Fue así como Dios produjo un nuevo despertar espiritual en medio del conformismo de aquellos días. Después de John Wycliffe levantó a Jan Hus en República Checa con el mensaje reformado del Evangelio de Jesucristo. Muchos reconocieron que el que se tenía que venerar y honrar era al divino Dios y no a un hombre. Años más tarde, en Alemania, se oyó otro despertar de un valiente llamado Martín Lutero, quien clavó sus 95 tesis en declaración a su reforma en la misma Catedral Católica de Wittenberg, Alemania, después de haber encontrado en las Sagradas Escrituras la inscripción: «Mas el justo por la fe vivirá». Por esta causa fue llevado a compadecer ante el emperador, y estando allí el interrogante le hace la pregunta: ¿te retractas de lo que has escrito? A ellos respondió Lutero: no quiero ni puedo retractarme de cosa alguna, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Cumpliéndose la palabra de Jesús cuando les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La historia de la iglesia militar, regresiva pero siempre valiente, ha echado sus estacas en cada encontramiento, en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo y en cada aldea. El Evangelio ha llegado como una antorcha, iluminando los lugares oscuros, difanando a los opresores, rompiendo las cadenas de los oprimidos, libertando a los cautivos, abriendo los ojos de los ciegos, levantando a los caídos, sanando toda clase de mal. Amén. Satanás siempre ha tirado dardos y saetas contra la iglesia
siempre ha tirado dardos y saetas contra la iglesia para que pierda el primer amor y apague rayos de luz con que deben alumbrar al mundo. No obstante, Dios ha abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar, porque en ciertos tiempos, si la iglesia ha perdido las fuerzas y el vigor espiritual, por pura gracia ha seguido adelante. No es el hombre quien la guía, sino es el mismo que la compró derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Grandes organizaciones se levantan y a la misma vez desaparecen. Las guerras y el comunismo que se levantan con poder que amenazan a la iglesia, más esta sigue su marcha, porque hay una promesa que la ampara. Mas la palabra de Dios dice, por cuanto has cargado mi palabra de paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que debe de venir sobre el mundo entero, para mostrar los que mueren sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, el que vence, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ella. Amén. Un remanente de Dios siempre ha existido, como la iglesia de Filadelfia, guardándose para Dios, no cambiando sus propósitos, cumpliendo su misión sin contaminarse con el pecado. Porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, la iglesia de Dios no tiene que cambiar la palabra de Dios, sino nosotros ser transformados por medio de ella y gritarlo a los cuatro vientos, como dijo al profeta. Así dijo Jehová: parados en los caminos y mirad y preguntad por el buen camino, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para nuestra alma. Amén. En el peregrinaje de la iglesia y su historia, la etapa de la iglesia de la Filadelfia ha terminado. La iglesia que no tuvo pero ni falta alguna, aunque se dieron 2 guerras mundiales en un solo siglo, no se apagó la llama del Evangelio de Cristo. En la época de la iglesia de la Filadelfia, se dieron las cruzadas evangelizando al mundo con predicadores de renombre y sana doctrina, como Jorge Rasky y Gigi Ávila en América Latina, Jimmy Swaggart y Billy Graham en Estados Unidos, y Watchman Nee en China y Australia. En esta época de la iglesia también nació la doctrina apóstoles y profetas, en la que algunos de los presentes fueron testigos del mover del Espíritu Santo en los años 80 y finales de 90. A esta iglesia Dios le dijo que venía pronto, que retuviera lo que le había dado para que ninguno tomara su corona. Amén. Todos sabemos que la misión Apóstoles y Profetas inició en la época de Filadelfia y enfrentó la guerra de 12 años en El Salvador, pero ni la Fuerza Armada, los rebeldes y ni las balas lograron apagarla. La falta de pobreza, el transporte y la abundancia de pobreza nunca fue excusa para moverse, y hombres humildes llevaron el Evangelio a campos y ciudades. Pero hoy esta iglesia ha perdido su visión, en El Salvador por la delincuencia y en este país por la comodidad, la competencia y el libertinaje de los predicadores que mencionamos antes. Algunos apagaron sus gargantas y otros adulteraron el mensaje.
Las falsas doctrinas, el mundanismo y el materialismo reinan en la iglesia presente. Cumplida está la profecía de Pablo a Timoteo cuando le dijo, porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. No hay duda que estamos viviendo los tiempos de la Odisea, cuando la mayoría no somos ni fríos ni calientes. Ojalá que fuésemos fríos o calientes, pero Dios soberano, que ve desde los cielos, conoce nuestras obras y nos advierte que al ser tibios nos vomitará de su boca. Queremos bendiciones, pero no compromisos. No respetamos la voluntad soberana de Dios y nos hemos vuelto a pactos, a servicios llenos de espectáculos, pero carentes de presencia divina. Y nos ponemos a declarar bendiciones. Ciertos adultos y ancianos no se acuerdan cuándo fue la última vez que sintieron las caricias del Espíritu Santo y no se preocupan o no lo notan. Algunos jóvenes tampoco saben qué es la presencia del Espíritu Santo o un encuentro personal con Cristo. Muchos participamos en estos temas y aún no hemos hecho la confesión de fe. Los que nos interesa es que el grupo sea numeroso, no importando cómo andemos, pero no se acuerda que cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo, Dios puede hacer grandes cosas como lo hizo en los tiempos de Pablo y Silas y Pedro y Juan. Amén. Como la iglesia de la Odisea, que presumían de ser ricos y de ninguna cosa tener necesidad, echamos en sacos rotos al quitarle no solo el tiempo al Señor, sino también los diezmos y las ofrendas, procurando llenar las cuentas bancarias, pero el alma vacía y empolvada, como empolvada está la Biblia. Ya no hay tiempo para escuchar su voz, callamos su espíritu, para que nuestro orden y nuestra disciplina prevalezca. El pueblo se conforma en su alegría, desechando los momentos de oración y adoración, así como también vigilias que fueron de bendición. Almas insensibles donde ya no existe un corazón humilde, creyéndose sabios en su propia opinión, labios donde ya no existe el clamor, ni se derraman lágrimas en el altar de nuestro Dios. Vacíos vienen a las festividades y vacíos regresan, porque se ha perdido el objetivo que es adorar a Dios, y vienen a exhibirse, a lucirse y a observar, a socializar, por cuanto son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. Pero aquel que nos compró a precio de sangre en el Calvario aún nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:14. Amén. Nos preguntamos, ¿dónde está el Dios de Elías, que cuando sus siervos clamaban, él se dejaba oír? Pero como dice el escritor de los Hebreos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero ¿cómo puede él derramar de su espíritu si como hijos no lo volvemos hacia él? Si le amamos menos que nuestros caminos y no olvidamos los rencores del ayer. ¿Dónde están hoy esos hombres como Elías, que dejaban todo por seguir a él, que rompían compromisos con el mundo? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados en vez de acceder? ¿Dónde está aquel Daniel que a Dios adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está aquel David que mató al gigante? ¿Y en dónde están las mujeres entregadas como Esther? Amén. Los púlpitos de muchas iglesias ya no ocupan el centro del altar,
se han movido a un lado para dar espacio a la danza moderna. De esos púlpitos solo se escuchan mensajes de prosperidad, bendición y de un Dios de amor, pero tampoco olvidemos que Dios es fuego consumidor. Antes los milagros seguían a los cristianos, hoy los cristianos siguen a los milagros. Antes los cristianos no tenían plata ni oro, pero tenían poder de Dios. Hoy tenemos dinero y templo, pero carecemos de la presencia de Dios. Ya no se hablan de rapto del juicio, del infierno, de la santificación. Nos equivocamos al decir que Dios solo ve el corazón. Pero Pablo dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestras ignorancias, sino como aquel que es santo, seamos nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Amén. Las palabras que Dios dio a Israel en el Sinaí como iglesia de Cristo en el siglo XXI debemos hacerlas nuestras, ya que estas se escribieron para nuestra enseñanza, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Guarda por tanto sus mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Por medio de la carta a la iglesia de la Odisea, Dios nos sigue diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este último versículo muchos los confundimos citándolo para hacerlo el llamado a un amigo, pero Dios está hablando en la iglesia. Nos está diciendo que su venida está a las puertas y que nuestro llamado en el aire es inminente. Oigamos pues su voz por medio de sus siervos que predican y de su palabra, la cual no cambia y sigue siendo la misma. Corramos pues a él y seamos salvos de esta perversa generación, del conformismo que nos enfría, de la mundanalidad que nos apaga y de las falsas doctrinas que por muchos no leen la Biblia nos han desviado del buen camino. Amén. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de la iglesia. Las profecías se han cumplido rápidamente y pocas quedan por cumplirse. Pasando velozmente están las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un segundo. Están ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas, y nosotros seamos semejantes a hombre a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Conclusión. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de falsas doctrinas, materialismo, persecución y libertinaje agitan a la iglesia desde un cabo de la tierra hasta el otro. Pero en medio de ese tiempo de angustia que estamos viviendo, como no lo hubo antes, podemos decir, como dijo Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando la iglesia haya cumplido su misión aquí en la tierra, le nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y entonces vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria a su pueblo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se llegó el momento del arrebatamiento de Dios para su iglesia, donde los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Al oír la voz de aquel que les llama diciendo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, entra al gozo de tu Señor. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque se han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Juan fue el escogido para describirnos esta hermosa visión en la misma isla de Patmos. Pudo ver una puerta abierta en el cielo y una voz como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos y de los millares de ángeles, cuyo número nadie puede contar, y nadie puede entender el cántico sino solo aquellos que fueron redimidos de los de entre la tierra. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por medio de Él, sin manchas e irreprensibles, en paz, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, Dios le dice a la iglesia presente y al pueblo que nos escucha: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Dios de la gloria, santo eres, te bendecimos. acerca la hora, ya llega el momento de nuestro llamado y arrebatamiento, porque se acaba nuestro tiempo aquí. Oíd, amada del Cordero, elegida de Dios, el novio espera a los que redimió para la gran fiesta que va a comenzar. Todo allá en la gloria ya está preparado, sube al encuentro del novio amado, que ya te espera para contigo morar. Iglesia, por la fe ya oigo un gran coro se
salvos, qué lindo será. Caminaremos por las calles de oro y cristal, beberemos del manantial que brota del trono de Dios Jehová. Vamos a participar de la cena del Cordero